Bueno, este es el típico caso cuando se tiene una máquina y se va a seguir teniendo por varios años, pero hay que decidir en qué momento es el mejor momento de vender la máquina y comprar una nueva. Porque, bueno, vamos a leer aquí el problema y luego ya explico. ¿Quieres leerlo, Julio? Sí, profe, sí se lo leo, solamente que aquí mi teléfono, los píxeles están bien juntos. Oh, batallas para leer. Sí, cuando Bueno, no, ok. Rodrigo, sí. Sí, está bien. En el transcurso de los 4 siguientes años, en el proceso de producción, se desea saber cuándo reemplazar una máquina o seguir conservándola con la finalidad de encontrar lo más beneficioso para la empresa. Inicialmente se tiene una máquina con 3 años de antigüedad trabajando en la producción. Los datos respecto a la máquina los obtendremos en la siguiente tabla. Considerar que el costo de la máquina nueva es de 100,000. Toda máquina con 6 años de antigüedad debe reemplazarse. Terminado el horizonte de planeación, la máquina debe venderse. Y bueno, aquí está el dibujito de lo que se nos está hablando, que es 4 años es el horizonte de planeación, ¿verdad? 2022, 2023, 24 y 25 sería. Entonces, aquí en esta situación, en los datos que nos da, podemos ver claramente, por ejemplo, cuando la máquina está nueva, tiene 0 años, y esa máquina me produce unas ganancias de 20,000. ¿Por qué? Pues porque normalmente esa máquina no se para, está trabajando todo muy bien y el costo de operación es 200, es un costo mínimo. También, pues porque no requiere reparaciones, no requiere, hasta consume poca electricidad cuando está aún nuevecita una máquina. Entonces, aquí se va viendo cómo conforme la máquina tiene más años, el ingreso va siendo menos. ¿Por qué? Porque probablemente la máquina empieza a fallar y se para en momentos y el costo de operación va aumentando. ¿Por qué? Porque pues cada vez requiere más reparaciones y a lo mejor consume más electricidad, así como toda máquina, ¿verdad? Y el valor de recuperación lo que significa es cuánto me darían a mí por la máquina, ¿verdad? Si yo la vendo de 1 año de antigüedad, me darían 80,000 por ella. Si yo la vendo de 2 años, me darían 60,000 y así sucesivamente. Hasta que si la vendo de 6 años, me darían 5,000 por ella. O sea, se va depreciando como es lo normal. Los automóviles también pasa eso, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, en este esquema les decía que es muy bueno manejar este tipo de esquema porque nos da la oportunidad de ver con más claridad el problema. Las etapas van a ser los años. ¿Por qué? ¿Qué decisión voy a tomar cada año, Rodrigo? No sé. Según lo que leímos del problema, Julio, ¿qué decisión tengo que tomar cada año? Lo que sea que venga a su mente, no se preocupen, no es examen. Podría decirse que checar la antigüedad de cada máquina. Bueno, no, ya sabemos que va a tener 1 año más, pero bueno, ahorita les vuelvo a preguntar cuando vamos a ir planteando aquí algunas cosas. Por ejemplo, la política. En este problema dice que hay que, fíjense, aquí está la clave, dice 4 años siguientes son lo que voy a plantear o planear. Y se desea saber cuándo reemplazar la máquina o seguir conservándola.
para tener el mayor beneficio para la empresa. Aquí está la clave, ¿verdad? El mayor beneficio para la empresa. Entonces, la política, ¿cuál sería? Si estamos hablando de beneficios o ganancias, dijimos que aquí sería más es mejor, ¿verdad? Porque recuerdan que en este tipo de problemas podríamos tener costos y entonces diríamos menos es mejor. Aquí manejan las dos cosas, ¿verdad? Costos y ganancias, pero vamos a manejar ganancias menos costos y más es mejor, ¿verdad? Entre más ganancia, mejor. Y luego tenemos unas restricciones que nos las explica como parte del problema. Por ejemplo, una de ellas dice que toda máquina con 6 años de antigüedad debe reemplazarse. Esa es una restricción porque me va a ayudar a tomar decisiones o va a influir en las decisiones que se tomen, ¿verdad? Yo no me puedo quedar con una máquina después de 6 años, entonces toda máquina de 6 años debe reemplazarse. Y la otra restricción diríamos que es que al terminar 4 años, terminado el horizonte de planeación, los 4 años, debo vender la máquina. Sí, porque no tengo pensado después de esos 4 años seguir con el mismo negocio, probablemente. El caso es que aquí me está aclarando que al término de los 4 años yo debo vender la máquina. ¿Sí? Y luego ya, bueno, pues tengo que estar tomando mis decisiones. La máquina nueva, aquí voy a poner eso también porque me va a servir para tomar de aquí los datos. Una máquina nueva, costo de máquina nueva. Y ya le voy a poner igual. Y aquí pongo los 100,000, ¿verdad? Porque es un dato que me está dando el problema. El costo de la máquina nueva es 100,000. Muy bien. Esto me va a ayudar a la hora de estar manejando la tabla. Bueno, habíamos, pues en todos los ejemplos que estamos viendo de programación dinámica, ya sabemos que siempre empezamos en la última etapa. En este caso, la última etapa, ¿cuál sería? X1. Sería las etapas, dijimos aquí, que son los años, ¿sí? Aquí se ve en el dibujo de la parte de abajo, cada año representa una etapa. ¿Por qué? Porque ahí voy a tomar la decisión de qué hacer con la máquina. Si la vendo y la reemplazo o me quedo, la conservo otro año más. Luego en el 2023 volverá a pasar eso, tomar la decisión si me quedo con la máquina o la reemplazo. Bueno, y el otro dato que me dio es esta S que puse aquí al principio. Ese para mí va a ser la antigüedad de la máquina. ¿Sí? Entonces, esta S1 es igual a 3 porque aquí me dice en la parte del problema, me dice que la máquina que tenemos actualmente, dice, en el transcurso de los 4 años siguientes, en el proceso de producción, se desea saber cuándo reemplazar o seguir conservando la máquina con finalidad de encontrar más beneficios para la empresa. Inicialmente, se tiene una máquina de 3 años de antigüedad trabajando en la producción. Entonces, por eso, inicialmente yo pongo aquí esta S1 igual a 3 años. Entonces, si yo decido conservar esa máquina, quedarme con ella,
al término del 2022 y para entrada de 2023, o sea, ese 2, ¿cuánto va a valer? A ver, díganme. Pues tomaría el valor de... Así, dime. ¿Se está tomando datos de la tabla? ¿O nada más es de aquí de la imagen? Sí, en la figura. Decimos que al inicio yo tengo esa máquina de 3 años. Al término, si yo decido quedarme con ella en el 2022, trabajar todo el 2022 con ella, al terminar, ¿cuántos años tendrá la máquina? ¿Un año? Un año más, o sea, 3 más 1 sería 4 años, ¿verdad? Luego, si yo la sigo conservando en el 2023, al término de 2023, ¿cuántos años tendrá la máquina? 5 años. 5 años. Y si la sigo conservando en el 2024, al término del 2024, ¿cuántos años tendrá la máquina? 6 años. 6 años. Entonces, yo ahí ya no me podría quedar con la máquina porque tengo una restricción que dice que ya a los 6 años la debo de vender. Forzosamente aquí la vendería y entonces en el 2025 iniciaría, o sea, la etapa 4, que es con la que estamos analizando, iniciaría con una máquina de 0 años, una máquina nueva. Entonces, en la etapa 4, lo mínimo con lo que yo puedo empezar o la mínima antigüedad que yo puedo tener una máquina en la etapa 4 es precisamente de, a ver, vamos a poner aquí S1 y X1J, ¿verdad? Que son las variables. Entonces, lo mínimo con lo que yo puedo empezar el 2025 es con una máquina de 0 años, o sea, una máquina nueva. Si pasa esto de que la conservo, forzosamente aquí ya la tendría que vender. Fuera de eso, pues yo la podría vender en el 2023 o en el 2024. Yo puedo decidir, en cualquier año puedo decidir venderla. Entonces, si la vendo, por ejemplo, al terminar el 2023 y empiezo el 2024 con una nueva, en el 2025 empezaría con una máquina de 1 año de antigüedad. Pues podría empezar también con una de 2 años de antigüedad. ¿Cuánto sería lo más vieja, digamos, que podría tener una máquina en el 2025? Pues esto podría ser si yo aquí desde el inicio, ahorita que la máquina tiene 3 años, si yo decido venderla y comprar otra, esa máquina va a tener 0 años en el 2022 y va a terminar de 1 año. En el 2023 va a terminar de 2 años, en el 2024 va a terminar de 3 años. Entonces, lo más antigua que puede llegar una máquina al 2025 sería de 3 años. ¿Sí? Bueno, ese es los valores de S, que es la antigüedad. Aquí yo le puedo poner eso, ¿verdad? Para mis S y J van a significar, bueno, no es IJ, es I, SI van a significar antigüedad de la máquina en este problema en particular, ¿verdad? Antigüedad de la máquina. ¿Sí? Y entonces, aquí, déjenme ver si me da. Bueno, ok. Entonces, ahora sí, las decisiones. Decíamos que, ¿qué decisiones se van a tomar en este? O sea, las X es lo que puedo decidir.
en cada año, ¿yo qué voy a decidir? O sea, Ahí, vamos a poner X4. Si quiero el 2025, pues la vamos a poner como X4. sí, gracias. Estaba poniendo X1 y es X4. Bueno, y la X4, ¿qué variación puede tener? O sea, ¿cuáles son las decisiones que yo puedo tomar en esta etapa 4? Hace ratito lo mencionamos, ¿verdad? Que en cada etapa yo puedo tomar solamente 2 decisiones. Y estas son, ¿Venderla o conservarla? exacto, son las únicas 2. O sea, no es como los otros problemas donde podíamos tener más variaciones o más opciones para decidir. Aquí solo son 2. Una sería conservar la máquina. Bueno, voy a poner primero reemplazar la máquina, reemplazar, y la otra conservar. Y aquí ya voy a poner cuál de las dos decidí, que sería mi X4 asterisco. Y aquí sería f de X4 asterisco, que dijimos que va a estar basado en el máximo, puesto que son ganancias, en la máxima ganancia, ¿verdad? Entonces, ahí ya terminé de plantear mi tablita. Así de sencilla es. Ahorita lo que se pone un poquito interesante es calcular los datos de la ganancia, ¿verdad? Pero vamos a hacer una formulita que nos ayude a tener bien claro lo que vamos a sumar y restar. Ups. Aquí dijimos que era 0, 1. ¿Qué fue? Bueno, muy bien. No sé qué. Ahí está. No sé qué le pasa, pero ahí está. Bueno, fíjense bien. Vamos a ver una formulita. Lo que vamos a calcular es la ganancia, digamos, ganancia total. Ganancia total igual. ¿A qué sería igual? Bueno, voy a tener, aquí según la tablita, ¿verdad? Yo tengo un dato de ingreso. Entonces va a ser el ingreso y luego menos el costo de operación, que también es un dato que me está dando, costo de operación. Y luego, de entrada, ¿qué voy a tener? En el caso, aquí voy a tener dos situaciones, ¿verdad? Una es ganancia total si yo emplazo la máquina. ¿Sí? Ganancia total con reemplazo. Entonces, si yo reemplazo, tengo que el ingreso, o sea, voy a tener una máquina nueva, el ingreso menos el costo, y como yo para reemplazarla vendo la máquina que tenía, ahí va a ser una entrada, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner más el valor de recuperación, ¿sí? Y menos el costo de la máquina nueva, ¿sí? De la máquina nueva.
Eso sería todo lo que entraría en juego si yo reemplazo la máquina. O sea, obviamente la voy a vender, tengo un valor de recuperación, es entrada. Voy a comprar la nueva, tengo un valor de la máquina nueva que son 100,000, siempre va a ser 100,000, esa es salida. Y todo el año voy a estar teniendo un ingreso y un costo de operación. Hasta ahí, bueno, ahí falta una cosa. En particular en este año. Como aquí me está dando la restricción de que al terminar los 4 años debo vender la máquina, entonces estoy en la etapa 4, o sea, estoy en el último periodo. Entonces, aparte de todo esto, yo debo agregarle al final un costo de recuperación, ¿sí? Más costo de recuperación final, le voy a poner para que distingamos del otro. Esto nos va a quedar claro ahorita que llenemos aquí los valores. Entonces, voy a tener el caso cuando la ganancia, cuando yo conserve la máquina, ¿sí? Total, le pongo aquí conservar. Cuando yo conserve la máquina, ¿a qué sería igual esta ganancia? Bueno, pues ahí, si la conservo, voy a tener un ingreso en miles, bueno, un ingreso, ¿verdad? De todo el año que trabaje con ella, menos un costo de recuperación, perdón, un costo de operación, que es lo que me cuesta estar trabajando con la máquina. Y por último, como al final la voy a vender de todas maneras, al final de esta etapa, entonces más un valor de recuperación. Sería todo. Si la conservo, esos serían mis valores en juego. Entonces ya estamos listos. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Vamos a suponer, ay, perdón, aquí es que estaba viendo la hora. En el primer caso, yo tengo una máquina, bueno, estamos en la etapa 4, suponiendo en el caso de que yo acabo de vender la máquina, o sea, para que llegue con 0, y bueno, tengo una máquina nueva y la voy a reemplazar. O sea, la voy a utilizar todo el año y luego la voy a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Voy a tener una entrada igual, una entrada de 20,000, que es el ingreso de una máquina, con una máquina nueva. Y luego una salida, o sea, menos el costo de operación. Así voy a estar trabajando todo ese año porque tengo una máquina nueva. Y por último, más En ese año no hay valor de recuperación, sí, profe. No, pero yo trabajé todo el año con ella, entonces al último yo la vendo en este valor. O sea, al final ya la máquina va a tener un año y yo la vendo en 80,000. ¿Sí? Pero esto más bien aplica si yo la conservo. Es decir, a ver, si yo tengo una máquina nueva, pues en este caso no la voy a reemplazar, ¿verdad? Porque está nueva. Entonces aquí nomás aplicaría eso que acabamos de hacer, pero en el de conservar, ¿verdad? La conservo, me quedo con ella, me da esta ganancia, menos este costo de operación, y al final la vendo, y la vendo de un año, y ya, ¿sí? Ahora, si yo llegué con la máquina de un año
y decido reemplazarla, entonces aquí, ¿qué pasaría? Bueno, si la reemplazo, primero la vendo al costo de recuperación de una máquina de un año, que sería, y me da una entrada de 80,000. Y luego compro la otra. Entonces aquí le tengo que restar los 100,000 que cuesta la máquina nueva, ¿sí? Entonces compro esa y luego ya tengo la entrada del ingreso de una máquina nueva menos el costo de esa máquina nueva, ¿sí? Y por último, pues tengo que venderla. Ya cuando la venda, otra vez va a ser una máquina de un año, otros 80,000. Y ese sería el costo de reemplazo, ¿sí? Ahora, si la conservo. Si yo conservo una máquina que llega de un año, entonces me va a estar dando una ganancia de 19,000 menos un costo de 600, que es su mantenimiento. Y al último la vendo, pero ya la voy a vender de 2 años, ¿verdad? Entonces va a ser esos 60,000 mi recuperación. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profe. Nada más que para el primer año, nada más fue lo de lo que se ingresaba, lo que costó, para lo que ingresaba menos lo del costo de operación. Aquí. Ah, no, fue nada más lo que costó la máquina más el costo de operación, ¿verdad? En el año cero. En el año cero. Sí, Porque la conservo, ¿verdad? Siempre que la conservo cuando la conservo es el ingreso que me da una máquina nueva menos el costo de operación que me da una máquina nueva y luego más lo que me dan por cuando la vendo. Y eso solo va a ser en esta en esta etapa 4, porque como estoy en la última etapa, siempre al final la voy a vender, ¿verdad? Vamos a hacer este. El más complicado es el reemplazo, porque, digo, en esta etapa, porque forzosamente la vendo y luego compro otra y al último la vuelvo a vender, por eso son tantos pasos, pero aquí me va a ir quedando más claro cada vez. Yo tengo una máquina de 2 años y decido reemplazarla. Entonces, primero vamos a decir que la vendo. Una máquina de 2 años, pues la vendo a 60,000. Ahí está. Esa es una entrada. Luego compro la nueva. Entonces, esa es una salida. Le pongo menos los 100,000 de una máquina nueva. Ya que tengo mi máquina nueva, esa me va a dar un ingreso de 20,000, como es la máquina nueva, y un costo de operación de 200, ¿sí? Pero al final, pues la voy a vender. ¿De cuánto la voy a vender? Pues de un año, porque la compré y nomás la usé ese año. Entonces, esa va a ser mi recuperación final. ¿Sí? Y acá, si la conservo, entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, una máquina de 2 años me va a dar una ganancia de 18,500 y menos un costo de 1,200, que es un costo de operación. Al final voy a vender la máquina y me va a dar una entrada de 50,000 en este caso, ¿verdad? Porque ya la máquina va a tener un año más, o sea, 3 años. ¿Sí? Vamos a hacer el último aquí. Tengo una máquina de 3 años y yo la decido reemplazar. Entonces, para reemplazarla, primero la vendo. Una máquina de 3 años la vendo a 50,000, según el valor de recuperación que yo tengo aquí calculado. Luego, menos lo que me cuesta la máquina nueva, ¿sí? Y ya que tengo mi máquina nueva y trabajo con ella, me da un ingreso de 20,000
menos unos costos de operación de 200. Pero al final, esa máquina ya la vendo de 1 año, ¿verdad? Siempre, cuando la reemplazo, siempre la voy a vender de 1 año, ¿verdad? Porque la reemplazo y nomás la voy a usar ese año y la vendo. Si la conservo, aquí esta máquina de 3 años me va a estar dando una ganancia de 17,200 y le voy a restar los 1,500 que es el costo de operación y al final la voy a vender, pero ya no va a tener 3 años, ya va a tener 4 años. Entonces me va a dar esa recuperación. Y ya terminé esta tablita, ¿verdad? Falta tomar la decisión. La decisión, como dijimos que es más es mejor, aquí le ponemos igual al máximo valor, ¿verdad? Entre este y este. Y cierro aquí. Entonces, ese para todos los años. Y aquí esto me va a decir, el primero es 99,800, que es conservar. Conservar. La mejor decisión es conservar. Aquí es 79,800, que es reemplazar. En este caso, la mejor decisión es reemplazar. Profe, Aquí, mande. antes de darnos clase, ¿le da una leída a usted o qué? ¿Por qué? Porque pues lo sabe muy bien. Bueno, pues sí, desde luego tengo que preparar la clase. Cuando lo resuelves por primera vez, sí te tardas un ratito analizando lo que está pasando, a qué se refiere y todo eso. Pero se van a dar cuenta cómo cuando ya llevo varios problemas hechos, se me va haciendo como la lógica de solución, que es el método de programación dinámica. Entonces se me va haciendo como más fácil cada vez identificar las etapas e ir enlazando una tabla con otra, que eso es lo que ahorita no hemos visto, pero al hacer la siguiente, al hacer la siguiente tablita, pues ahí va a pasar eso. 49,800 es reemplazar, ¿verdad? Y ahí ya están todas las decisiones para esta etapa nada más, ¿verdad? Que es la etapa, la última, el último año que yo voy a tener la máquina. Lo diferente que va a haber entre esta etapa con las otras es que acá no voy a vender la máquina al final. Sí, esta fue la única etapa en la que al final siempre vendí la máquina, porque así lo decía la restricción. En esta siguiente etapa, pues ya nada más voy a hacer lo correspondiente a esto mismo, pero sin el último valor de recuperación. ¿Sí? Bueno, sé que ya está terminando la hora de la clase, entonces chicos, a la hora que se tengan que salir, pues se pueden retirar. Yo voy a terminar de hacer el problema para que quede todo explicado. ¿Sí? Bueno, mientras aquí voy a empezar la etapa siguiente, que es la etapa 3. En la etapa 3 va a ser 2024 y esto, así como se ve, bueno, y en realidad es sencillo ya cuando tú lo tienes así preparado, ya nomás sustituyes valores y automáticamente se te calcula las decisiones. Sí es muy utilizado y como ustedes están observando,
hay muchas y muchas distintas cosas para las que yo puedo usar la programación dinámica. Entonces, eso es lo interesante. Aquí, en la etapa 3, igual que en la anterior, solo tengo dos decisiones. Es o conservo la máquina o la reemplazo. Y cada año voy a estar tomando esa misma decisión. Conservo la máquina o la reemplazo. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí con el método de programación dinámica es plasmar en una tablita todas las posibilidades de decisión para luego, como según si estamos haciendo ganancia, pues más es mejor y ya tomar la decisión. Entonces, bueno, vamos a ver en la etapa 3, ¿con cuánta antigüedad puede llegar una máquina? Pues decíamos que si yo me quedo con esta misma que empecé de 3 años, al terminar el 2022 va a tener 4, al terminar el 2023 va a tener 5, y yo voy a llegar con esa máquina de 5 años aquí a la etapa, al 2024. ¿Sí? Pero, ¿y cuánto es lo menos con lo que puedo llegar? Puedo llegar con la máquina si yo la vendí acá al principio, en lugar de conservarla cuando tenía 3 años, la vendí, entonces va a ser una máquina nueva en el 2022, al terminar va a tener 1 año, al terminar el 2023 va a tener 2 años. Entonces yo podría llegar con una máquina de 2 años o podría llegar con una máquina, bueno, digamos de 1 año. Si yo la cambié en el 2023, va a tener 1 año en el 2024. Y luego 2 años si la cambié en el 2022 y 5 años si no la cambié, la conservé todo este tiempo hasta ahorita. ¿Sí? Esas serían las únicas posibilidades de que con lo que llegaría una máquina al 2024. Entonces, igual que anteriormente, voy a calcular, es más, voy a copiar esto aquí abajo para que recordemos que lo único que va a pasar es que aquí le voy a quitar el costo de recuperación final. ¿Por qué? Porque al final no la voy a vender, sino más bien la voy a enlazar con la otra tablita. ¿Sí? A ver, ahorita vamos a ver, aunque se alcancen a ver un valor para que vean cómo vamos a ir enlazando. Entonces, bueno, si la reemplazo. Ok. Estoy aquí en 2024 y llegó la máquina de 1 año de antigüedad. Entonces, si yo la reemplazo, entonces la voy a vender de 1 año de antigüedad, me va a dar una entrada de 80,000 y tengo que comprar una nueva, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí menos, o sea, el gasto que voy a hacer para comprar esta máquina nueva va a ser estos 100,000. Por eso lo puse ahí para estarlo utilizando. Ok. Y ya teniendo mi máquina nueva, pues voy a tener una entrada de 20,000 menos un costo de operación de 200. Y nada más. Hasta ahí. Ah, bueno, no. Y tengo que enlazarlo con la tablita anterior. Quiere decir que si yo la reemplacé ahorita en el 2024, entonces esa máquina va a llegar de 1 año al 2025. Entonces me vengo acá a donde tengo, y le voy a sumar porque es una ganancia. Me vengo a la tabla anterior a donde tiene 1 año la máquina y le sumo eso. ¿Sí? Ahora, si la conservo,
Entonces yo trabajo con una máquina de 1 año de antigüedad y me da una ganancia de 19,000 menos un costo de 600, que es lo que está pasando. Y al final no la vendo, sino la enlazo con la otra tabla. Al final, como la máquina tenía 1 año y yo me quedé con ella todo el año, va a tener 2 años cuando yo me pase al 2025. Y entonces es esta cantidad la que le tengo que sumar. ¿Sí? Profe, cuando se enlaza una tabla, siempre va a ser el resultado final. En este caso es FX, F de X, F de X, X4 asterisco. así es. No, ok. O sea, nada más aquí checamos por cuál renglón me voy a ir y siempre, siempre lo que le voy a sumar va a ser lo de F de X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una máquina de 2 años y yo decido reemplazarla. Entonces, si la reemplazo, ¿qué hago primero, chicos? Se toma el valor de lo que costó la máquina, ¿no? De venderla. Sí, de vender. Cuando la reemplazo, la voy a vender de 2 años, entonces es el valor de recuperación. Me la van a pagar a 60,000. Y luego yo tengo que comprar una máquina nueva, ¿verdad? Reemplazar siempre implica comprar la máquina nueva. Y ya cuando tengo la máquina nueva, le voy a sumar el ingreso que me va a producir esa máquina nueva y le voy a restar el costo de operación. Y ya, ahí terminé. Ahora para enlazarla, pues siempre que yo reemplazo, la usé nueva, entonces va a llegar de 1 año. O sea, en esta columna del reemplazo siempre va a llegar de 1 año acá y siempre va a ser esta cantidad lo que le voy a sumar. ¿Sí? Si quieren, aquí podemos hacer el último de una vez, de reemplazo, que sería, si llega de 5 años y yo la reemplazo, entonces primero voy a venderla de 5 años, me van a dar 10,000 pesos. Luego voy a gastar los 100,000 pesos en la máquina nueva y eso me va a producir una ganancia de 20,000 porque es máquina nueva, menos el costo de operación de 200. Y esa máquina nueva va a llegar de 1 año a la siguiente etapa, entonces le voy a sumar eso mismo. Ahí está. Entonces, a ver, aquí qué pasó, porque se me hace que los 100,000 se los sumé en lugar de... Sí, miren, aquí está. Los 100,000 es negativo porque estoy comprando. Estoy pagando 100,000 por una máquina nueva. Con razón me salió tan alto. Bueno, si yo tengo una máquina de 2 años y decido conservarla, ¿qué va a pasar? Pues esa máquina de 2 años me va a estar dando una ganancia de 18,500 y un costo de 1,200, o sea, menos eso. Y al final le voy a sumar, esa máquina va a llegar de 3 años acá, entonces le voy a sumar esto. Y ya. Y por último, si tengo la de 5 años y decido conservarla, entonces yo voy a tener la ganancia que me da esa máquina de 5 años menos el costo de operarla, pero al final la máquina va a tener 6 años. Entonces yo forzosamente al final la voy a vender y le voy a sumar esta cantidad, ¿sí? Y luego tengo que comprar, o sea, menos, voy a tener que comprar una máquina nueva. Eso sí se lo tengo que agregar aquí. Y ya teniendo una máquina nueva, es una máquina de 0,
Entonces le voy a sumar aquí. De llegar con 0 sería esto. A ver, nomás déjenme, bueno, nomás déjenme revisar si el costo de la máquina se lo resté, porque cuando la compré, el 100,000 es la verde. Sí, sí se lo resté. Está correcto. Entonces, hagan de cuenta, fue en 14,000 la ganancia que me da una máquina de 5 años, menos 1,800, que es el costo de operarla. Y luego yo la tengo que vender porque ya la política lo dice, pero me da nomás 5,000. Y luego gasto 100,000. Y ya cuando gasto 100,000, ya llego acá con una máquina cero y le asumo eso. Muy bien. Y entonces aquí, bueno, pues igual, el mínimo, digo, perdón, el máximo. Hicimos el máximo en el otro, ¿verdad? El máximo de aquí a aquí, porque son ganancias. Y esa ganancia significó aquí conservar. Aquí 67 es conservar. Y aquí 17 también es conservar. Entonces, en este caso, las 3 opciones son conservar la máquina. Bueno, les decía que yo pues tengo que terminar, entonces aquí le voy a seguir. Etapa 2. Ya no falta mucho. En la etapa 2, las decisiones siempre van a seguir siendo las mismas. Ahora vamos a estar en el 2023 y las decisiones van a ser conservar o reemplazar o conservar. Entonces, aquí vamos a tener la S2, la X2, aquí también, X2 y F de X2. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar es cómo puede llegar al 2023. Si me quedé con la máquina de 3 años, voy a llegar con una máquina de 4 años. Y si la cambié, voy a llegar con una máquina de 1 año. Entonces nada más voy a tener la opción de 1 y 4. Solo puede llegar de 1 año o de 4 años. Son las únicas 2 opciones, entonces está cortito. Y bueno, ¿qué pasa si vengo con una máquina de 1 año y la reemplazo? Pues la voy a vender, ¿verdad? Si la reemplazo, la voy a vender vengo con una máquina de 1 año, la vendo a 80,000 y luego menos lo que me cuesta la máquina nueva, que son los 100,000. Y ya con la máquina nueva yo tengo más la ganancia que me produce una máquina nueva, que son 20,000, y menos los 200, que es esto. Ahora ya la voy a enlazar con la etapa anterior, que es, si yo la reemplacé, pues es una máquina nueva, llegó como máquina nueva y acaba de llegar de 1 año. Sería esta cantidad. Me dio negativo como quiera porque estoy comprando una máquina nueva. A ver, los 100,000, sí. Los 100,000 se los sumé o resté. Los 100,000 se los resté. Sí, está correcto. La vendí, compré una y luego la ganancia que me da
y menos los 200. Ajá. Hoy es que le está faltando. No, ya sé qué pasó. La vendí. Luego compré una nueva. Luego la operé y el costo de recuperación, digo, el costo de operación es el N27, no se lo resté con esto. Aquí el costo de operación es este. Ajá. Y por último le sumo, ya, positivo. Sabía que había un error. Bueno, si la conservo, ¿qué pasa? Tengo una máquina de 1 año, por lo tanto, aquí lo que puedo hacer es fijar para no estar haciendo esto. Pero bueno, tengo una máquina de 1 año, por lo tanto, la voy a conservar, me va a dar esta ganancia menos este costo. A ver, ¿sí? Y ya nada más le sumo. Acá va a llegar de 2 años, entonces le sumo esto. Ahí está. Y acá, si la reemplazo, de 4 años la reemplazo, primero la vendo y me da 30,000 y luego le resto lo que me cuesta una máquina nueva y luego le sumo el costo de, bueno, el ingreso que me produce la máquina nueva menos el costo del mantenimiento y más, por último, para enlazarla con la tabla anterior, si fue nueva, pues siempre va a tener acá 1 año. ¿Sí? Y aquí, igual, voy a conservarla de 4 años, pues entonces ya me va a producir una ganancia pequeñita, ¿verdad? De 15,500 menos un costo de operación de 1,700. Y para enlazarla con la siguiente, ya nomás le sumo que va a llegar de 5 años acá. Ahí está. Igual, pues ya nomás le pongo aquí el máximo valor. Más es mejor, siempre hay que tener eso presente porque si no, podemos caer y confundirnos. Pero aquí estamos hablando de ganancias, ¿verdad? Entonces más es mejor. Y en la primera 86,900, eso es conservar. Y 35,500, eso es reemplazar. Estamos casi por terminar. Vamos a hacer la etapa 1. En el año 2022, o sea, el presente año 2022. Y estamos la S1, X1. Aquí la única posibilidad que hay es que la máquina llegó con 3 años de antigüedad, porque así me lo dice el problema. Entonces solo va a tener un renglón, como pasa por lo general en todos los problemas de programación dinámica. Es decir, la máquina llega de 3 años, porque así está escrito en el problema. ¿Y qué pasa si llega de 3 años? Bueno, pues si llega de 3 años y yo la reemplazo, entonces la vendo primero, me da una entrada de una máquina de 3 años, pues 50,000, y luego menos los 100,000 que me cuesta la máquina nueva, y luego más la ganancia de una máquina nueva, menos el costo de mantenimiento de una máquina nueva, y por último, para enlazar con la tablita anterior, la máquina llegaría de 1 año acá.
Sería eso. Y si yo la conservo, entonces una máquina de 3 años me daría una ganancia de 17,200 menos un costo de 1,500. Y ya nada más la enlazo con que esa máquina llegaría de 4 años acá, que sería esto. Y ahí tenemos ya nuestro resultado. Entonces aquí el mínimo, perdón, el máximo. El máximo sería entre estos dos, 56,700, que es reemplazar. ¿Sí? Ya nada más ponemos nuestra conclusión. Entonces, se recomienda siempre ponemos se recomienda porque ese es nuestro resultado y ya la persona, el cliente, podrá tener algunos otros factores para tomar su decisión. Bueno, entonces ahorita mi última tablita me dice la máxima ganancia, ¿verdad? Y me dice que, bueno, se recomienda. En esta etapa fue reemplazar. Entonces, en el año, voy a poner aquí una como tablita para que sea más fácil poner el resultado, ¿verdad? En el 2022, 2023, 2024 y 2025. En el 2022 se recomienda reemplazar la máquina. Reemplazarla. En el 2023, si yo la reemplazo en el 2022, entonces va a tener un año acá y luego el resultado es conservarla, ¿verdad? Y si yo la conservo, va a tener 2 años acá y entonces el resultado es conservar otra vez. Aquí otra vez va a ser conservar. Yo la conservo, aquí va a tener, dijimos que aquí la reemplacé, entonces tenía un año acá y luego tenía 2 acá. Va a salir de 3 años y si llega de 3 acá, el resultado es reemplazar. Reemplazarla en el 2025. Y esa es mi máxima ganancia. Aquí con una ganancia total al final de 56,700. ¿No? Y esa sería la conclusión. Muy bien. Vamos a ponerle algo para que nos ayude a distinguirla. Bueno, pues entonces, a ver, reemplazar. Aquí voy a hacer una revisión nomás. La vendí, compré una nueva. Y luego es la ganancia que me da, menos el costo de operación y más esa máquina va a tener un año. ¿Sí? Correcto. Bueno, chicos, entonces este sería todo el problema. Muy bien, profe. Aquí se quedaron.